en donde existe la información, en donde ya el sistema Procura forma parte del sistema de las compras públicas del sistema mexicano. Ojo, es a través de un convenio. Ahorita vamos a hablar de jerarquía de leyes, para que veamos que todo tipo de plataformas son sujetas a revisión y análisis porque no hay modificaciones en la ley. Entonces, esto era lo que quería platicarles antes de que arrancáramos con el primer documento. Este es el primer documento que emite la Secretaría de la Función Pública con la Oficialía Mayor de Hacienda. Ojo, y un tema bien importante. Este documento, en la primera parte, y para todos los documentos que nosotros leemos en partes legales, tenemos que encontrar dos aspectos: fundado y motivado. El fundamento legal, sí. Un minuto, porque te están oyendo, pero no están viendo tu diapositiva. Ok. Ok. Entonces les señalaba, en los documentos, siempre que tengamos un documento legal, no somos abogados, no somos especialistas, pero tenemos las facultades por dedicarnos al tema de las ventas al gobierno, tenemos que ser críticos, analíticos y empezar a revisar un documento de lo que nos están solicitando. Entonces, todo documento que tenga que ver de alguna dependencia, todo documento que tenga que ver con una parte legal, tenemos que revisar dos cosas: que tengan que estar fundado y motivado. Y si bien la autoridad en la primera parte de este documento nos deja claro cuál es el fundamento legal. Parece que no lo estamos viendo en pantalla, pero todos tenemos el documento, la mayoría tenemos el documento, el primer documento que emite la Secretaría de la Función Pública. Este primer documento habla sobre el fundamento legal y las facultades de la autoridad y señala que es en función al artículo 31, fracción 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que se emitió el 30 de noviembre de 2018. La Ley de Adquisiciones contempla 3 entes normativos para la aplicación de la ley y para la explicación de la misma, y habla de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública. Estos tres entes son los encargados de salvaguardar, vigilar y sanear cualquier tema que tengamos que ver alrededor de la Ley de Adquisiciones. En la modificación del 30 de noviembre del 2018, un día antes de que cambiara el gobierno, planchan el traje en esta nueva ley de la administración pública, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y en este artículo 31 le ceden todas las facultades habidas y por haber a la Oficialía Mayor de Hacienda. Y una de las facultades que le confieren este artículo 31 en la fracción 25 es la planear, establecer, conducir la política general en materia de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Es la Secretaría de Hacienda la única encargada para regular, planear, establecer y conducir la política general. Quiere decir que, y ojo vamos a ver más adelante, y quiero que nos aprendamos los nombres. Quiere decir que el primer encargado de emitir el primer oficio no es el titular de la Secretaría de Hacienda, y mucho menos es el responsable de realizar o se le fueron conferidas las facultades para hablar sobre la Ley de Adquisiciones. Y vamos a ver de la legalidad de este documento. Entonces, en esta parte, este es el criterio normativo, el fundamento legal de la Ley Orgánica de la Administración Pública y de qué se dedica la ley, y nos los plasman en el concepto, en el cuadro principal de este artículo. En la siguiente lámina vamos a observar donde habla cuál es el alcance. Segundo error, el alcance habla sobre los recursos federales. Dicen que el alcance sobre los recursos federales. ¿Y qué sucede? ¿Quiénes son las dependencias que utilizan el Compranet? ¿Y lo utilizan los fideicomisos? Sí. ¿Y lo utilizan las universidades? También. ¿Sindicatos? Obviamente. Pemex, hasta el día de hoy sí, cuando se dedica a ciertos rubros específicos, no todo es en el sistema del Pemex. ¿Organismos públicos descentralizados? Sí. ¿Dependencias estatales, municipales? Hay muchísimas dependencias que no son federales que utilizan al sistema Compranet, y con este oficio los dejaron en estado de indefensión. Se olvidaron de ellos, no existen, están en otro planeta, los eliminaron. ¿Por qué? Porque se olvidaron. Solamente aplica este oficio para las compras que tengan que ver recursos federales. Incluso, si hay alguna dependencia que iba a realizar o realizó, está en proceso de realizar una compra con un presupuesto local o estatal,
no le aplica este procedimiento, no sabe qué hacer. Pero además, el tercer gran error de este documento, en el tercer gran de este documento señala sus criterios. Dice, vámonos al papel, vámonos a la antigüita, vamos a hacer los procedimientos. Y en el procedimiento dice, habla sobre los eventos de la cotización serán por escrito. Y hablan también de que las investigaciones de mercado, pues como no se pueden realizar las investigaciones de mercado, vámonos como antes, como señala la ley, como dice la antigüita, como muchos señalan en sus políticas, bases y lineamientos. Tenemos que utilizar las compras históricas y vamos a utilizar las adjudicaciones que tengamos en ese momento. En términos coloquiales, hay un documento que se llama... perdón. Me va a poner tache. No estoy señalando la falta de ortografía, yo tengo más que esas. Nada más es para que con el plumón nos ayude un poco los que estamos de aquel lado y lo veamos mejor, ¿no? Como ven. Está bien, pues no lo vuelva a hacer. Pues ya, por favor. Ok. Entonces, las investigaciones de mercado, como no se pueden realizar, nos vamos a ir a un documento que tienen los funcionarios que se llama FOCON. El FOCON es el documento donde realizan su plataforma de investigación de mercado. Al no poderse realizar a través de la página de Compranet, se van a ir a los históricos de compra. ¿Y qué sucede si el último histórico de compra lo hicieron antes de la pandemia? Cuando vamos a hablar de una licitación pública. Estamos hablando de precios que ya no son de mercado. Entonces no es sustentable, no es factibilidad, no tiene una factibilidad el documento para poder facilitarle la chamba a los compradores. Después, ¿qué sucede? Dice, para las licitaciones con un monto superior a 10,000 UMAS, transformado en pesos son alrededor de arribita de 29 millones de pesos, y cuando el presupuesto sea, la compra vaya a ser arriba del 50% o hasta el 50% del presupuesto de esa dependencia, van a tener que, les ponen una serie de lineamientos que desglosado hablan de que tienen que ser un anteproyecto de la ley, darlo a conocer, tienen que darlo a conocer previamente en la página de internet de la dependencia y va a ser de forma impresa, como lo hacíamos antes en la antigüita. Pero ¿qué sucede si esa dependencia no tiene página? De verdad, ¿ustedes creen que todas las dependencias federales tienen página de internet y, peor aún, tienen correo electrónico que derive de un sistema de la dependencia? Todos tendrán un arroba con el nombre de la dependencia. No, vamos a encontrar que muchas dependencias no tienen correos electrónicos y entonces obviamente un correo electrónico que no tiene el distintivo del arroba, dependiendo de la secretaría, y el .gov.mx, deja de ser un documento que carece de un seguimiento y una trazabilidad legal. Ese es un gran error que también tiene este documento. Lo hicieron muy al aventón, quisieron arreglarlo y en realidad lo que denotaron o nos dimos cuenta que este parche que quisieron poner es porque algo estaba sucediendo mal. O sea, el documento, en lugar de aclarar, vino a crear demasiadas dudas o más dudas. Después habla de que tenemos que ponerle el número de procedimiento interno, es correcto, todas las bases tienen dos números de procedimiento, el interno y el de Compranet. Entonces ahí no hay ningún problema, sigue usándose la misma versión. El acto que se va a realizar y para poder ingresarlo a la plataforma. O sea, están dando a entender que algún día iba a regresar la plataforma. Eso nos da una palomita de credibilidad. Después, hablan de que la difusión debe ser en la página de internet y publicar la convocatoria disponible para los interesados. Ojo, estos actos no funcionan actualmente para dependencias con presupuesto no federal. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a funcionar por el dinero federalizado. Todos los dineros estatales, locales, háganse bolas y emitan su comunicado. Y yo quiero saber si todos los gobernadores o todos los órganos internos de control de todos los estados ya emitieron algún documento. No existe ningún estado que haya emitido un documento para poder darle trazabilidad legal al gran error que tuvo la caída del sistema Compranet. Lo que quiere decir que, por una parte, hicieron lo mismo, dejaron de comprar, están en la expectativa, generaron su presupuesto, realizaron su compra o lo hicieron todo en papel y, aprovechando que no existe plataforma, se pusieron cuando hay una laguna en la ley, pues a chacotear los patos.
Después, en la siguiente hoja, en el punto 6, nos habla de los procesos normales que señala la ley y que estábamos acostumbrados, 6 días naturales entre un procedimiento u otro, entre la preconvocatoria, la junta de aclaraciones, y no especifican si la junta de aclaraciones va a ser presencial, porque ¿cómo nos vamos a dar cuenta de las preguntas? Y no hablan sobre, los que los marca la ley, las repreguntas. Entonces, esos procedimientos no están. Entonces, creo que es alguien que nunca había ido a una licitación el que hizo este procedimiento. Después, nos aclara que en la Junta de Aclaraciones, cuando es presencial, podrán participar los interesados, pero no dice que puedan participar de manera hablada, como funcionaba de otra forma, ni que 24 horas tienen que entregar las preguntas. Nos tenemos que ir a lo que dice el marco normativo de la ley, del reglamento de la ley de adquisiciones. Y, ojo, muy importante, sí hace un hincapié importante en las ofertas por subasta, en las ofertas subsecuentes de descuento, en donde señala que de ser posible, avisen y si podemos cambiar la manera de comprar y que ya no sea por oferta. Error, porque señala la ley de adquisiciones que no se pueden cambiar de manera sustancial las condiciones de contratación. Y un cambio sustancial en la manera de contratación es cambiar de una subasta subsecuente de descuento a una adjudicación a precio, porque cambia todas las condiciones de mercado. Afortunadamente, en este momento no había compras consolidadas que pudieran afectar, que son las grandes compras y las que se utilizan las subastas. Y por último, para todos los eventos, adjudicaciones directas, eventos a cuando menos 3 personas, la estructura es la misma. O sea, lo mismo que sucede en las licitaciones es lo mismo que sucederá en los otros 3 eventos que nos marca la ley de adquisiciones en el artículo 26, 27 y 28 de la ley de adquisiciones. Entonces, en este concepto no hay ningún cambio, nada más los errores que ya señalamos. Esto ya lo vimos a conocer. Ahí está. Después aquí hicimos un pequeño diagrama de una línea del tiempo. ¿Qué sucede con las convocatorias que se emitieron antes del 15 de julio? ¿Qué sucede con las convocatorias que se emitieron después del 15 de julio? Plan A y plan B. Cuando se emitió la convocatoria antes del 15 de julio y nos tocó el cierre de Compranet, se podía aplicar todas las modificaciones que ellos señalan en la Junta de Aclaraciones, siempre y cuando este documento tuviera el peso legal. Ahorita vamos a ver que no lo tiene. ¿Qué sucede con las juntas de aclaraciones que fueron antes del cierre de Compranet, cuando ya no estaban esperando apertura de propuestas? Bueno, pues sucede que no han sido emitidas en su mayoría. ¿Por qué? Porque los compradores tienen que respaldarse con documentación oficial y sobre todo garantizar la legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia del evento. Por eso es que muchos eventos se han ido retrasando. ¿Y qué pasa cuando se retrasa? Bueno, lo que sucede cuando se retrasa es que si tú tenías que emitir un fallo para poder efectuar tu presupuesto del programa anual de adquisiciones, entonces ya vas a tener una nota en la auditoría, porque quiere decir que no efectuaste y eso se convierte en un subejercicio que tendrán que discutir al final del ejercicio si les quitan ese presupuesto o no. Esas son varias de las consecuencias, que no solamente es subir ofertas a los que pensaron que este documento iba a solucionarle la vida tanto a los compradores como a los que nos dedicamos a las ventas a gobierno. Siguiente paso, los eventos, la mayoría están suspendidos. Los que se animaron a seguir con el procedimiento tienen la salvaguarda de que al emitirse la Junta de Aclaraciones posterior ya no tenían preguntas y tendrán que emitir el fallo en las mismas condiciones y solamente, ahora que ya se los permitan, subir en la plataforma toda la documentación para firmar los contratos. Ahora, ¿qué sucede en el siguiente proceso? Cuando se emiten convocatorias después del 1 de agosto, o sea, el día de ayer, cuando señalan, ya está listo el sistema Compranet. Bueno, cuando son convocatorias que se emitieron hasta el viernes pasado en el proceso presencial, porque el documento nos digo, hágase la luz y de manera presencial a partir del día jueves. No pasa nada con este procedimiento, ya la hicimos y va a ser presencial. Entonces muchos empiezan a emitir sus convocatorias. ¿Por qué?
porque no hay luz ni no hay señal de una realidad si va a funcionar el sistema Compranet. Entonces, tendrán que esperar. Cuando te toca aquí la junta de aclaraciones, no pasa nada. Tienes la junta de aclaraciones y señalas, ya se hizo la luz, funciona el sistema Compranet y entonces todo vuelve a la normalidad. Pero sucede que hoy en la tarde otra vez ya no funciona el sistema Compranet, entonces ya no regresó a la normalidad y tú ya emitiste tu junta de aclaraciones. ¿Sí? Entonces, todos estos son campos de espacio en el tiempo donde están fracturados los procesos que tienen las compras públicas, lo que está transversando y le provoca mucha confusión a los compradores. Y de esta manera, de la otra parte, de los vendedores, obviamente hay que empezar a tomar nota porque si nos ganaron en un procedimiento, me puedo inconformar, me puedo quejar, incluso lo puedo meter hasta en un amparo. ¿Por qué? Porque todo este procedimiento está acorde y firmado por la titular, licenciada Luz Herminia Camacho Rivera, que no es la titular ni de la Secretaría de Función Pública y tampoco es la titular de la Secretaría de Hacienda. Y como bien nos lo señalaron en el primer párrafo del multiseñalado documento, y aquí dice, como señala el artículo 31, fracción 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Entonces, ¿quién era el único encargado que podía emitir documento para hablar sobre los procedimientos para salvaguardar los intereses de la federación por el problema de la caída Compranet? Era un solo individuo, que era el secretario de Hacienda. Y no habló, ni se ha pronunciado, ni ha hablado de nada. Entonces, bueno, tenemos ese problema. Después, ya se nos cayó el sistema, ya nos pusieron las reglas del juego. ¿En dónde está la consecuencia del apagón de Compranet? Número 1, las licitaciones corren bajo un presupuesto anual de adquisiciones que en su caso no se han cubierto en tiempo y forma, lo que es una anotación de auditoría y entonces generan un subejercicio, lo que va a provocar un incumplimiento y lo más grave es que hay falta de atención al ciudadano, de medicamentos, material de curación, para temas de obra pública, construcción. Lo único que no paró es el Tren Maya, ese sí no pasa nada. Pero bueno, después, las adjudicaciones directas se hace de emergencia porque no existen los bienes o servicios alternativos o sustitutos, porque peligra o se altera el orden social. Eso nos habla la ley de adquisiciones. Existen circunstancias que pueden provocar pérdidas y costos adicionales. Estamos en pandemia, estamos con un proceso económico difícil, complicado y en procesos de adquisiciones en temas de sector salud, donde no se han cubierto los presupuestos, las adquisiciones, las compras y la atención al derechohabiente. Entonces, todo eso, para eso sirven las adjudicaciones directas y todo eso está parado. Entonces, no es solamente emitir unas reglas, sino emitir reglas correctas, que tengan la fuerza legal con un fundamento. Por eso el Seguro Social, al ver que no fue el titular el que levantó la mano, dijo, todos tranquilos, todos serenos, vamos a aguantar. Y a aguantar el Seguro Social, que es una de las máximas figuras de atención al derechohabiente, 15 días sin adquisiciones, vamos a ver el resultado al corte del cierre y en donde quedan las bases de sus inventarios, que de por sí ya habían recibido un corte presupuestal en la base de inversión. Y que se realicen con fines exclusivos militares que tuvieron que suspender sus adquisiciones porque tampoco estaban seguros que pudieran hacerlo y por temas de seguridad nacional. Y que no hay algo más importante de seguridad nacional que el Tren Maya, hoy no, es el único que no para. Después, nos vamos al segundo documento. Punto número 2, el documento que nos señalan que ya se hizo la luz y que ya funciona el sistema Compranet, tampoco lo hizo el titular de la Secretaría de Hacienda, pero vuelven a cometer el mismo error. Nos vuelven a decir que el órgano encargado para manifestar y para declarar todo lo fundamental que tenga que ver con la ley de adquisiciones
y que nos señala la Ley Orgánica de la Administración Pública, es el mismo artículo 31, fracción 25 de la Ley Orgánica. Y no vuelve a firmar el encargado. Y nos vuelven a decir, señores, no se preocupen, ya por obra de magia, ya arrancó el sistema Compranet y todo lo que ya habíamos dicho con los criterios normativos, ya los pueden empezar a utilizar. Lo que ya arrancó de manera presencial, pueden decidir si lo suben o no presencial o no. ¿Cuál es el problema? Que como un comprador de una dependencia puede arriesgarse a un proceso hasta penal cuando no tiene un respaldo legal y jurídico, porque la misma ley de adquisiciones nos señala, junto con la ley orgánica de la administración pública, que el licenciado no tiene la capacidad jurídica para emitir esos documentos y que los compradores tengan el sustento legal para realizar estas adquisiciones. Eso es así de trágico este documento. Después, ¿de dónde nos basamos? ¿Por qué creamos esta información? ¿Por qué se lo señalamos? Porque hay algo que se llama la jerarquía de las leyes. Pues ya me gustó rayar todo esto. Y la jerarquía de las leyes está muy claro. Para México la jerarquía de leyes son los tratados y la Constitución Política de los Estados Unidos. Y estos están plasmados en el artículo 33 y el artículo 134, 133, 134 de la Constitución y el artículo 28 que nos habla sobre la competencia económica. Esa es nuestra máxima autoridad para la emisión de la jerarquía de leyes. Después vienen las leyes federales y estatales, leyes federales y reglamentos, y aquí se encuentra la ley de adquisiciones, y finalmente los acuerdos y circulares y reglas de operación que van hasta el final de la pirámide. Entonces, los documentos que se emitieron, que están al final de la pirámide, de verdad tienen el sustento legal para poder sopesar todo lo que sucedió con la caída de Compranet. Ahí empieza la discusión legal y nosotros creemos que no tienen el sustento. Y si a este gobierno le encantan los decretos, ¿por qué no emitió un decreto mejor? ¿Para qué? Para que los compradores, los que nos dedicamos a las ventas a gobierno, para que las áreas de los órganos internos de control y la auditoría mayor de la superación de la federación no tuviera ningún problema para efectuar todas las operaciones, para que hubiera la transparencia, para que hubiera la equidad, la eficacia y la eficiencia que nos señala la ley. Porque te señala que son las mejores condiciones para el Estado. No sucedió. Y al no suceder, obviamente, cualquiera que fue perdedor en algún proceso que pasó en estos últimos ya 20 días, tiene la facultad de ganar una inconformidad o de ganar una demanda, incluso un amparo. Le pusieron las cosas listas. Ahora, ¿cuáles son los criterios de reanudación? Si bien, como lo señalamos en otro documento, y actualmente en la caída del halcón negro, vamos a hacer este diagrama. Y el diagrama va a ser fundamental para poder trabajar las compras que se quedaron en este estanque legal. Son los procesos que están con anterioridad a la caída del halcón negro, los procesos que están durante la caída del halcón negro, los procesos creados en la caída del halcón negro y los procesos que están libres de culpa, los que ya se emitieron el día de hoy. Hoy cuando ya hicieron convocatorias, que además es buen martes que les gusta hacer convocatorias, estos están libres de toda culpa. Estos no tienen ningún problema, estos ya que entren a su proceso. Después vamos a arrancar con los otros tres, ya tenemos palomita y vámonos con los procesos anteriores, antes del procedimiento. El Seguro Social no realizó ningún fallo, el NELISTE tampoco, la de Sedena tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Solamente dependencias que se arrebataron y arriesgaron a realizar compras van a tener problemas con auditorías, órganos internos de control o con un proveedor que perdió. Después tenemos los procesos que se hicieron en el papel. Al día de hoy en varios comités y varios chats que estoy con compradores de muchas otras dependencias y muchos otros rubros, todos trataron de alargar hasta lo más posible el hacer un procedimiento presencial. ¿A dónde llegaron la mayoría de las dependencias como CFE, dependencias grandes como Pemex, incluso algunas secretarías estatales? Solo llegaron a emitir el procedimiento de convocatoria. Lo que ahorita va a suceder es que el día de la Junta de Aclaraciones van a señalar que en función a la reanudación del sistema Compranet, el proceso se regresa a sistema
electrónico vía Compranet. Entonces, esto es lo que va a suceder. Esto es lo que tienen la instrucción de los órganos internos de control. El día de la Junta de Declaraciones señala que el procedimiento ya se va en Compranet. ¿Qué sucede con los procesos creados durante la caída del sistema Compranet? Bueno, durante estos procesos lo que va a suceder es, uno, si hay Junta de Aclaraciones, señala el documento. Podrán ejercer la función de terminarlo presencial o enviarlo a sistema Compranet. Entonces, ahí entra el mundo de las especulaciones. ¿A cuántos de esos compradores o a cuántos de esos proveedores les conviene un proceso presencial? Y si existe el número de testigos sociales adecuado para atender cualquier anomalía que pueda suceder en una compra, sobre todo en las licitaciones públicas, porque si bien el procedimiento de adquisiciones de una adjudicación directa es mucho más corto, mucho más simple, y que el único regulador era el sistema Compranet, hoy estamos en una especulación y puede suspicacias para crear el problema de la corrupción. Y finalmente, el estanque legal va a crear como consecuencia las siguientes características. Uno, para los procesos anteriores aplica o la suspensión, pero también si perdí, puedo aplicar una inconformidad sobre el proceso. Si soy comprador, puedo reanudar el proceso y me puedo ir por un evento presencial. ¿Qué pasa con los eventos en los que se van los procesos durante? Me aplica la suspensión, puedo ejercer una inconformidad como proveedor, hay una reanudación del proceso, puede ser el evento presencial, puedo culminar el evento de forma presencial y finalmente puedo cambiar el evento en la Junta de Declaraciones a electrónico. Las reglas que existen para los procesos creados es aplica la suspensión, aplica una inconformidad en el proceso, hay una reanudación en el proceso, puede existir el evento presencial, se puede culminar el evento presencial de forma presencial y puede cambiar el evento en la Junta de Declaraciones. Y finalmente, para los eventos que se realizaron con los procedimientos libres a partir del día de hoy, no aplica ningún proceso de mitigación de riesgo. Todos estos lineamientos finalmente son una mitigación de un riesgo legal, un riesgo en las compras públicas y un riesgo para salvaguardar los intereses tanto del ciudadano como de la federación. Ese es el estanque legal el que nos ha colocado el gobierno con esos dos documentos y con la caída del sistema Compranet. Después, conclusiones, para que vayamos a la parte de preguntas y respuestas. Conclusiones. La falta de comunicación en tiempo y forma por parte de la autoridad competente deja un estado de indefensión al licitante, lo que por ser una estrategia corporativa puede ejercer el derecho de inconformarse de alguna queja, de un amparo, toda vez que la aplicación de los criterios fue dada a conocer de forma posterior, lo que evitó tener el derecho de audiencia, carece de los derechos adecuados porque no se dio en tiempo y forma. Lo que es claro precisar que fue un evento fortuito de causa mayor y que no estaban preparados para lo que iba a suceder. En la segunda conclusión, los presupuestos que no fueron ejercidos tendrán una observación de la auditoría directamente contra la Secretaría de la Función Pública y contra la Secretaría de Hacienda, porque no emitieron los comunicados en tiempo, incluso porque la Secretaría de Hacienda, que es la única facultada para ejercer los derechos de potestad sobre la planeación y sobre todo lo que sucede en el área de compras públicas, en el área de la ley de adquisiciones, no ejerció los comunicados por parte de su titular. Después tenemos el estanque legal, que es un gran número de procesos que tendrán que desahogarse conforme a las condiciones establecidas a favor o en contra de los intereses de cada parte. El que perdió puede inconformarse y probablemente va a ganar. ¿Qué puede ganar? Que pueda ganar que el evento no surja efecto, que se vuelva a realizar la compra. Eso es lo que puede ganar. Después hay un hecho que es una forma de actuar en materia de las compras públicas. Sin una plataforma confiable, estable, robusta, con procesos de transparencia, eficaz y eficiente, hoy ya no la tenemos. Hoy, a partir de hoy, el mundo ya cambió. Esta plataforma que teníamos en México llamada Compranet y que era nuestro ícono de las compras públicas y que cada vez estaba más robusto para atender más operaciones necesarias para el área compradora y el área vendedora,
pues hoy ya carece de toda esa transparencia. No confiamos a partir de hoy en ella. Entonces, ese es un proceso que vamos a tener que platicar al interno de nuestras empresas para saber cómo vamos a atender cada uno de los procedimientos, si vamos a tener que estar de una manera muy pegada a las juntas de aclaraciones, tener una fortaleza legal más fuerte en nuestros corporativos para poder atender estas condiciones. Y en el último punto, vamos a hablar que la renovación de la plataforma no sabemos si es definitiva o es hasta un punto vulnerable, porque si ya sucedió una vez, ¿qué nos garantiza que se vuelva a caer? ¿Qué nos va a liberar de saber que puede ser una plataforma que el día de mañana que teníamos que subir un evento, no lo vamos a poder subir porque se volvió a caer, como acaba de suceder hace unos momentos, me reportan. Y lo único que sí nos queda claro y que todos los involucrados queremos es volver al futuro de las compras públicas. Eso es lo que queremos ahora. Muchas gracias. Esto es el fin de la presentación y entonces podemos entrar al área de preguntas y respuestas. No hay preguntas. Para activarnos. Todo quedó claro. Hola. Uy. ¿Ahí me escuchas, José Luis? Sí, se escucha lejos. A ver. ¿Ya ahí me escuchas mejor? Sí, ya mejor. Lejos, Super. pero mejor. Oye, bueno, muchachos, en general nadie tiene el micrófono cerrado, entonces quien quiera abrir su micro para hacer alguna pregunta a José Luis, pues adelante, ¿no? Están ustedes tienen muy buen tiempo para explotar a José Luis, que expone de una manera magistral y magistralmente rápida, pero tenemos mucho tiempo para preguntarle todo lo que ustedes necesiten. Y la otra cosa es, si no quieren abrir el micro, pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas. Digo, perdón, aquí no hay sección de preguntas y respuestas. Pueden abrir el chat y Valentina se las va a leer, porque recuerden que José Luis tiene un problema con la lectura, entonces no es cierto. José Luis tiene un problema, no alcanza a ver la pantalla. Entonces, por favor, a ver, cámbiame el micro. Me voy a acercar. Hola, buenas tardes. No, micrófono, arriba, debe ir. Buenas tardes. Ahí está. Hola. ¿Sí? Hola, Alicia, adelante. ¿Te escuchamos Hola. bien? Sí, te escuchamos. Alicia, te escuchamos muy bien, pero creo que tú ya no nos escuchas a nosotros. ¿Podemos pasar con Víctor en lo que tú arreglas tu micro? Sí, Sí. Como dicen los abogados, es un sí. Adelante, Víctor. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por compartir esta información. Yo tengo una pregunta, más bien me gustaría saber si nos pueden hacer alguna sugerencia de cómo abordar la Junta de Aclaraciones para poder decirle de alguna forma a la convocante que migre nuevamente al proceso en Compranet, sobre todo considerando que pueden desviar la respuesta diciendo que esto no forma parte de las bases. Esa sería mi pregunta. Híjole, discúlpame. Otra vez, lo último se nos perdió al final. ¿Otra vez me la puedes repetir la pregunta? Sí, les preguntaba que cómo nos sugerirían abordar la Junta de Aclaraciones para pedirle a las dependencias que regresen a la plataforma el procedimiento, considerando que pueden desviar la respuesta diciendo que la pregunta no versa sobre la convocatoria o sobre las bases. Ok. Entonces, sobre todo porque les comento, al menos yo en las comunicaciones que he tenido con Insabi, me han dicho que van a continuar con los procesos de manera presencial. Ok, bueno, el tema con Insabi, recordemos que en la mayoría de sus procedimientos, no sé si es el procedimiento que tienes tú en particular, son a través del sistema Procura. El sistema Procura no tuvo afectación, siguió funcionando de manera natural.
No, son procesos que se publicaron en Compranet. En Compranet. Okay. Antes, el sistema Compranet, ellos señalan, les dan la facultad en donde señalan que pueden atender de manera presencial o de manera electrónica el procedimiento. El documento lo señala. Y de esa manera, ¿tú cómo podrías preguntar? Tienes que fundar y motivar tu pregunta. El fundamento es, en base al documento emitido el día, es el último documento, el día 28 de julio, perdón, el 1 de agosto, en donde ya se reanudan las operaciones de Compranet, les solicitamos poder emitir el sistema o dar continuidad al evento de manera electrónica, dando como fundamento el documento señalado por la autoridad. El documento que señala la autoridad es este. Aquí es donde dice, desgraciadamente, ahí está. Este es el documento que sabemos. Y entonces, dichos deberán cargar la información para la publicación de la convocatoria, actas y juntas, declaraciones, actos de presentación. Aquí te señala, aquí les da la explicación de que tienen que subirlo todo al sistema Compranet y en el proceso del sistema Compranet hasta la suspensión para dar cumplimiento en la ley. Entonces, este es el documento donde te puedes referir para hacer la pregunta de aclaraciones. De ser de forma negativa, hay una realidad que la autoridad les da el procedimiento, el podrán. En términos legales hay dos conceptos. Uno es el deberán y otro es el podrán. Como les dan las facultades del podrán, es en su libre ejercicio el que lo pueden realizar. Para lo que sí te recomendaría es, y si es un evento fuerte para ti, pues podrás quejarte a través de una inconformidad en la función pública. De acuerdo. Súper, muchas Pero gracias. es importante hacer la pregunta, ¿eh? Siempre es importante porque la Junta de Aclaraciones tiene que contestarse de manera correcta. Y si te contestan no versa sobre el contenido de las bases, la contestación es versa en el contenido de las bases y versa sobre la aplicación de la norma. De acuerdo. Gracias. Sí. Aquí hay otra pregunta. Ay, Ramón. Buenas tardes, Ramón. Ya. Alicia, si quieres hacer tu pregunta, a ver si te escuchamos ahora. Ay, gracias. Sí, ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Súper bien, Gracias. súper bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Excelente presentación. La verdad es que pues estamos muy preocupados con esta situación. Y bueno, mi pregunta sería si ustedes han tenido algún conocimiento de que ya el Compranet finalmente deje de funcionar, porque bueno, se ha dicho que también llegó a su capacidad de almacenamiento. Si pudieran echar a andar, bueno, el gobierno tuviera planeado alguna otra plataforma, o si en caso dado estuviéramos migrando ya a lo que es la plataforma de Procura. Ok. ¿Qué crees? Esa pregunta estuvimos en un debate donde hay un grupo de compradores públicos en donde nos invitan y efectivamente esa pregunta también se las manifestamos porque pues un poquito desconfiado, nosotros éramos de los que creemos de que era ya la caída ya final de Compranet, pero ellos nos señalan que punto número 1, la ley solamente habla de Compranet. Punto número 2, el sistema Procura, si bien es una parte de Compranet, solamente está manifestado en un acuerdo. No hay una modificación a la ley. Entonces, hasta que no se modifique la ley, el artículo 134 constitucional, la ley orgánica de la administración pública, no puede existir como base rectora otra plataforma de compras públicas. Llámese Procura, tienda digital, UNOPS o lo que quieran comprar. Entonces, no hay manera hoy de forma operativa que tire el sistema Compranet, sobre todo por las bases de datos. Las bases de datos es lo que más importa del sistema Compranet. De hecho, este sistema Compranet ya es la 6ª versión desde que arrancó en 1996. Entonces, quiere decir que lo único que
tiene que hacerse es mantenimiento, lo que ha faltado en otros sistemas. No hay manera, porque ni siquiera hay una iniciativa de ley para poder migrar a otro sistema. Ah, ok. Y tengo otra pregunta. Hay unas convocatorias que están pendientes del IMSS Central. Y bueno, en el diario oficial sacaron el aviso de las nuevas fechas de las juntas de aclaraciones, ya de todos los eventos, siendo un evento presencial. Bueno, una de ellas es, si no mal recuerdo, es el 9 de agosto, lo que sería la Junta de Aclaración de Dudas. Ahí tendríamos entonces, bueno, como dice, como expusieron la pregunta anterior, igual también nosotros presentar esa pregunta para que se migre el evento al formato electrónico, o ya por indicaciones de los comunicados que está sacando el gobierno, ellos mismos tendrían que migrar al modo electrónico, y si están obligados a subir las actas de los eventos a Compranet. Gracias. Ok. Tema número 1, sí lo puedes preguntar en la Junta de Aclaraciones, solicitarlo en la Junta de Aclaraciones con fundamento este documento. Tema número 2, de ser negativo, yo también preguntaría, en caso de ser negativa mi solicitud, solicitaría que el evento de apertura de propuestas sea de forma presencial. Y de esa manera garantizas tu lugar en alguna parte del escritorio donde hagan el evento para que tú revises de manera presencial que las aperturas son de manera correcta. Obviamente hay que estar también, estos tipos de eventos tienen una característica, tiene que haber un testigo social. Entonces es importante que también en la Junta de Aclaraciones preguntemos el nombre del testigo social que va a estar en los eventos. Para ser un evento presencial de licitación pública, tiene que haber un testigo social, es parte de la normativa. Pero, nuevamente te señalo, sí, de ellos depende porque les pusieron el podrán. Lo que sí les exigieron, y dice el deberán, es que todos los actos, todos los actos que evita cada licitación tienen que ser cargados en el sistema Compranet. ¿Sí? Entonces, sí, ahí les señalan que tienen obligación de subir todo al sistema Compranet. Es una obligación. Gracias. Dice, ¿qué pasará si los eventos que emitieron fallos, si no hay de acuerdo a lo presentado por José Luis, autorización y fundamento legal por Hacienda? ¿Será como la historia Moss ha demostrado fallo, asignación, entrega y no hay pago, pero sí ocupan el medicamento? Ok, para todos estos procedimientos, tenemos dos, cuando ya se realizó el fallo es de manera presencial. El tema del pago es un tema de suficiencia presupuestal, no es de un tema operativo del evento de la licitación. Para el tema de los pagos, muchas veces lo que cometemos el error es esperamos mucho tiempo para cobrar. Entonces, recordemos que la ley de adquisiciones señala 20 días de pago posterior a la presentación de los documentos. Vamos a ejercerlo, quéjese antes de tiempo, antes de que se haga vieja una cobranza. Hoy no, el señor de la cobradera, que es el señor Armando Valls, pero pues prácticamente él siempre nos recomienda que el tema de la cobranza debe ejercerse en tiempo y forma, no perdonarles un solo día. ¿A poco ellos nos perdonan? Nosotros entregamos tarde un medicamento. El señor Armando Báez debería de defender ese punto, pero creo que no vino. Santo que no es visto, no es adorado. De modo. Eso de la obligatoriedad de que publiquen en Compranet es como un periodista de la escuela solamente. No, lo marca la ley de adquisiciones, lo señala la ley de adquisiciones, la obligatoriedad, y lo vuelve a respaldar este documento. El documento que se emitió el día de ayer señala que deberán publicar y cargar todos los eventos, tanto convocatorias, bases, lineamientos, juntas de aclaraciones y fallos. En este documento se los vuelven a ratificar. Si no tienes el evento cargado de tu evento que necesitas, aplica directamente una inconformidad. Las inconformidades son hasta la culminación de un evento de licitaciones, que es previo al fallo, después del fallo, perdón. Después del fallo, todo lo que suceda hasta 5 días después,
aplique en conformidad. Después de ese quinto, o sea, al sexto día, lo que va a aplicar la ley de adquisiciones nos señala los medios de defensa. En el artículo del 73 al 77 nos señala medios de defensa posteriores a un evento de licitación. Entonces, pueden que lo hagan de manera errónea, pero el error es que también nosotros no nos quejamos. Gracias. ¿Qué sigue? ¿Puedo preguntarle al doctor Vilchis? ¿Yo? José Luis. Sí. Doctor, dígame usted. Buena tarde. Oye, independientemente de lo que está sucediendo ahorita en Compranet para las adquisiciones, yo creo que esto va a impactar un poco para los eventos que vienen para el 23 y 24. La pregunta sería, y usted que todo lo sabe, doctor, ¿vamos en tiempo con esa parte de acceso de poder consolidar los requerimientos de las instituciones y bueno, pues para poder ver cómo va a venir las convocatorias y todo esto, que si no existe Compranet, no sé qué va a pasar con la convocatoria para los próximos 2 años. Pero eso yo creo que ya es un tema que ya debería estarse viendo. Pues mira, sí vamos en tiempo, Todavía van en tiempo, incluso con el retraso que tuvieron cuando se cayeron de chiquitos, pero hay un retraso de una semana, ni siquiera una semana, fueron 4 días. Tuvieron un retraso de 4 días para la captura de la plataforma de Amantes por un problema que tuvieron, pero aún así dejaron que corrieran todos los demás procesos. Ayer comenzaron a calendarizar y ayer también se abrió el sistema de información gerencial para gasto catastrófico 4.0 para las capturas de los primeros medicamentos a través de la plataforma, que son aparte de la Mates. Entonces, por ese lado sí van bien. Por el otro, ahí en el INSABI, que es en este momento el gran comprador, farmacia, gestor, banco y todo lo que tú quieras, sí están sacando las cosas relativamente a tiempo y están muy acostumbrados al manejo de las licitaciones por correo electrónico, donde seguramente aquí te tocó, donde los convocaban ahí en Lieja con todo tu papelerío, y esa fue un ejemplo de que no necesitaron Compranet para hacer otro tipo de compras. Esa nunca salió en Compranet, esa fue casi por invitación de 1 a 1, y te convocaban aquí en Lieja como a las 3 de la mañana para que te formaras con tu bote de la CONASUPO para que pudieras hacer todas tus entregas. Pero bueno, hasta el momento, todo va en tiempo. Ok, Doc. Estimado Gracias. Ramón, nada más comentar. Recordemos que las compras consolidadas no tienen que ser un evento. ¿Y si le pusiste editar? Sí, lo convertí, pero sale de la verga. Con chingo de errores, ¿no? Alguien se nos metió en el micrófono. Las compras consolidadas no tienen que ser un evento. Habla de presupuestos consolidados. Aquí está el tiempo, esas madres. Entonces, ellos compran cuando tengan la... Espérate, José Luis, mejor que cierren el micrófono porque sí está medio pornográfico. Vilchi, cierra tu micrófono. ¿Vas a seguir oyendo? Sí, un ratito, ¿no? Ahí me platicas y dices algo bueno. Sí. Las compras consolidadas que están sustentadas en el artículo 13 y 17 de la ley y del reglamento de la ley de adquisiciones hablan de una compra consolidada, pero la ley orgánica de la administración pública nos habla de presupuestos consolidadores. Entonces, no se requiere un gran evento para hacer una gran compra. Incluso hay productos que ya fueron comprados por 2 años. Entonces, hoy el modelo de contratación no es un gran evento, contratan conforme a la necesidad, la ocurrencia o la carestía de varios productos. Esa es una realidad. Y por otro lado, recordemos que una parte de las compras consolidadas no serán vía Compranet, se van a hacer vía UNOPS. Y con la modificación de la ley de adquisiciones del 11 de agosto de hace 3 años, o de hace 2 años, perdón, no aplica la ley de adquisiciones, aplica el manual de la UNOPS. Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Miguel Ángel Álvarez del Laboratorio Gelfarma. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Oiga, nada más una duda. ¿Sabrá cuándo ya estará trabajando la página de Compranet al 100%? No, No, tú no sabes. no. Ya nos señalaron que ya está en funcionamiento el sistema Compranet, pero también nos señalan que está en proceso de prueba. Entonces, vamos a ver, es como si le hubiera dado COVID, vamos a ver qué le dañó el COVID al Compranet. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver qué le está pasando, qué le está procesando, y seguramente lo que vamos a tener adelante es una nueva versión del Compranet, versión 6.5, 7.1, pero seguramente lo que va a suceder es una nueva versión, pero les puedo manifestar que no hay ahorita ninguna iniciativa de ley para eliminar el sistema Compranet. Y los órganos concentradores de compras públicas así lo han manifestado. Tienen que haber una directriz legal para poder eliminar el sistema Compranet. Se va a seguir usando. Ok, muchas gracias. Entonces estaría trabajando con una licitación de mixtas, en lo que Compranet de repente agarra, de repente no, y se van a estar manejando de esas formas. Es correcto, y la ley lo contempla, las licitaciones mixtas lo contemplan. Lo único que es más, cuando arrancamos las licitaciones electrónicas hace muchos años, muchos por la desconfianza mandábamos nuestra licitación electrónica y llegábamos con nuestro sobre, y entonces la autoridad nos señalaba, ¿cuál vale? ¿La de arriba o la que traes en el sobre? Y entonces ya decíamos, pues si abre, pues la que abra, ¿no? Entonces, eso tendrá que hacer un protocolo que señale en las bases y en las juntas de aclaraciones. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Adelante, por favor. Creo que no sé si Valentina por allá en el chat tenga alguna pregunta, ¿vale? No, dice, yo escuché perfectamente que dijo que no. ¿Tú, José Luis, por allá, algo más? ¿No? Saúl del Ángel, no levantes tu manita, Saúl, de una vez, dale. Adelante. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Quiero entender ahorita entonces que en cada evento que surja, prácticamente se va a estar haciendo estas connotaciones que tú mencionas, para lo que respecta a las reglas del juego, ¿no? Cada evento va a tener, por así decirle, sus reglas del juego situadas, ¿no? Sí, es correcto. Cada evento en lo que logramos obtener una estabilidad del Compranet o nos mandan una nueva versión, como ha sucedido en otras ocasiones, tendrán que colocar dentro de las bases, y es muy importante, si no lo señalan en las bases, y es un evento que nos interesa a nosotros, bueno, pues tendremos que manifestarlo en la Junta de Aclaraciones. ¿Qué sucede en el caso de que el día de la apertura no funcione Compranet? Aplica la licitación mixta, no pasa nada, o sea, lo vamos a solicitar y obviamente le estamos dando la salida correcta a la autoridad para que emita de esta manera una licitación mixta que señala la ley de adquisiciones y estamos aplicando un procedimiento normal. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Creo que no, señor José Luis. Yo vi que ya, no sé si el señor Armando Báez quiera cerrar con algún comentario. Ya escuché que sí vino, pero anda por ahí, se puso asistente anónimo. Señor Armando, a lo mejor está pasado de copas, por eso no puede contestar. Seguramente. Espero que esté pasado de copas y no entre las copas. Bueno, pues me da mucho gusto poder haber platicado con ustedes. Si no me recuerdo, José Luis, tú tienes un curso el día 26, ¿no? Empiezas el 26 de agosto, acerca de todo lo que vienen las consolidadas y demás cosas. Si gustan, les envío la información a su correo electrónico, el que registraron para ingresar a la sesión. Y con mucho gusto les enviamos información de para dónde va este curso, qué va a pasar, cómo va a ser la consolidada y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, importante. Yo vamos a ver por ahí en esa reunión. ¿Vale? Sí, bien importante, los invitamos al curso, arrancamos el día 26, está el doctor Vilchis, está Armando Báez,
su servidor, tenemos buenos chistes, traemos nuevo repertorio y sobre todo es la explicación técnica, legal, operativa del cómo, cuándo y por qué en este tipo de ejercicio que son las compras públicas. Y otra cosa importante, ya que lo preguntó Ramón, no es necesario que te cambies de chamba, Ramón, si no estás en el Amantes. No te preocupes, te vamos a enseñar otras vías para que no te cambies de giro. Muy bien, pues, en nombre de Acceso a Salud, Global Business Group y del FIMA, les doy las gracias por haber asistido a esta sesión. Recuerden que nosotros tenemos un apartado muy importante para todos ustedes y es que homologuemos los conocimientos. Si hay algún tema importante que les gustaría que tratáramos y está en nuestras posibilidades poderlo hacer, no duden en mandarnos un correo electrónico y con mucho gusto podríamos ayudarles para que encontremos algún experto que les pueda hablar de las necesidades que ustedes tengan. Entonces, sin más, terminamos este webinar con un poquito más de 180 asistentes, lo cual nos da muchísimo gusto que el señor José Luis haya venido a romper el récord de esta oficina. Y nos vemos en la próxima semana en el cóctel con el diputado Ramírez Barba. ¿Sí es Héctor Ramírez Barba? Héctor Ramírez. Nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche y cualquier duda háganosla saber a través del correo electrónico. En breve les enviamos la presentación de José Luis y para los que entraron tarde a la sesión les enviamos la grabación.